Hola padre, ¿cómo le va? ¿Cómo está ¿Qué tal, usted? Claudia? ¿Cómo estás? Aquí andamos, de vuelta con Muy el bien, número 2. con el segundo encuentro. Después de ¿Quién soy yo? Ahora vamos a hablar un poco del discipulado misionero, de ponernos en camino, de toda esta itinerancia de la vida cristiana, por un lado, y también una partida que tiene un gran dinamismo, y de algún modo que también se asocia a toda esta puesta en escena del cine, de algún modo, ¿no? También, así que tiene mucho de interactivo esto, permanente, tiene un dinamismo particular, va a tener el encuentro de hoy. Pues sabés que vamos a empezar con el concierto de Aranjuez, como hicimos la vez pasada, en este caso con una versión de Paco de Lucía, que posiblemente sea el mejor guitarrista de todos los tiempos. Y lo curioso es que él no sabía escribir música y no sabía leer música. Tuvo que, para el concierto este, por ejemplo, tuvo que, digamos, una notación diferente, ¿no es cierto?, que él utilizaba, y a través de eso, digamos, fue memorizando la obra. Pero vamos a ver en la ejecución no solamente la nitidez, la claridad, sino la velocidad, es decir, eh, él de algún modo se dedicó mucho al flamenco, entonces tiene un estilo, digamos, de tocar la guitarra como mucho más rápido, más ágil, y por eso vamos a ver que el ritmo es más veloz que el de la vez pasada. Eh, Bien, yo entonces ahora voy a poner esta versión, voy a ampliar bien la... Y vamos a ver un momento también del primer movimiento del Allegro con Espíritu, que era el que habíamos visto la vez pasada, en su inicio, para evocar un poco esa temprana edad, ¿no es cierto? O ese conectarse con las fuentes vitales. Cuando ese movimiento avanza un poco más, vamos a ver cómo fluye todo, ¿no? Es como que de algún modo también la creación y Dios a través de la orquesta, ¿sí?, los diferentes instrumentos, sobre todo, de nuevo, el corno inglés, el fagot, el oboe, las maderas, ¿no es cierto? Hacen como, o personalizan de algún modo la voz de Dios, pero también vamos a ver en los instrumentos y en la variedad de motivos que van a ir apareciendo, cómo toda la creación se hace eco también de la alegría y del entusiasmo, de algún modo, de Joaquín Rodrigo. Es decir, como que todo participa de esa vida estrenada, de esa esperanza a veces como ingenua. Podemos decir también un poco presuntuosa, pero digamos, no hace falta decirlo así. Es natural y es bueno que haya una afirmación de la vida en las primeras instancias de la vida, y por eso, de algún modo, esto aparece como bendecido en cierto modo. Vamos a escuchar entonces la música. Bueno, y con esto entonces vemos además eh, cómo se va dando un diálogo también con la cultura española, ¿no? Es decir, esto tiene como mucho de telúrico, evoca un poco también las corridas de toro,
Es decir, todo tiene como mucha vida, ¿no? En el espíritu español, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que Me nos dio la sirve. impresión, yo no sé A tanto de ver, música, pero me dio la impresión de que esta guitarra suena más dulce que la otra guitarra que escuchamos. Como que bueno, tiene un puede ser. sonido, el instrumento mucho más suave, más Eso moderado. también hay que considerar que las diferentes grabaciones también están editadas, ¿no? Y entonces muchas veces Mm, no es tampoco el sonido original de la guitarra. En este caso, esta grabación tiene 10 años, así que posiblemente sea más natural. En general, la guitarra tiene un sonido muy suave, ¿no? Era el gran sí, problema un poco de hacer un concierto para guitarra y orquesta, que la orquesta no tapara la guitarra, por eso lo hizo en forma de diálogo. Y ese diálogo sirvió para que sea el diálogo entre la persona, Joaquín Rodrigo, y Dios, de algún modo, ¿no? sí, Le dio ese marco. Ahora, el recorrer un poco un contexto con entusiasmo, con la vida, nos permite hablar en cierto modo también del discipulado misionero. Y acá entonces vamos a tomar un texto que, entre otros posibles, porque también podía haber tomado el llamado de los discípulos, muy interesante en Lucas, después de la mm, pesca milagrosa, dejándolo todo, lo siguieron. O también el envío de los 72 en el capítulo 10, en donde los envía ligeros de equipaje, de dos en dos, a dejar la paz, a anunciar la buena noticia. Pero acá se dice de un modo muy escueto, de un modo muy breve, pero se dicen cosas bastante esenciales. Después Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que los ayudaban con sus bienes. Lo primero que llama la atención en este texto es los gerundios, predicando y anunciando. Jesús recorría, lo acompañaban. Es decir, está todo en movimiento, en dinamismo, está dándose. Esto va en la misma tónica que la música, ¿no? Que va fluyendo, se va desarrollando, que va siendo expresión del tiempo, pero del tiempo vivido, del tiempo que tiene intensidad, del tiempo significativo, del tiempo como kairos. Y en este caso, en torno a la persona de Jesús, esta comunidad itinerante, podemos decir, esta iglesia en ciernes, que acá aparece anunciando la buena noticia, acompañado por los 12, que evoca a el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios. Los 12 apóstoles de algún modo evocan las 12 tribus de Israel, entonces la iglesia es el nuevo Israel, aquí en ciernes, todavía no ha llegado Pentecostés, pero también se hace referencia a algunas mujeres que lo acompañaban y se las nombra. Primero se dice que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. Con lo cual tenemos una de las características típicas del discipulado en Lucas, que es haber experimentado la misericordia del Señor. Y acá se nombra a 3, María Magdalena, Juana, esposa de Cusa, y Susana, que lo ayudaba con sus bienes, con lo que de algún modo también podemos pensar en mujeres que tenían una posición social más o menos acomodada, que tenían también esta libertad para poder disponer de su tiempo. Evidentemente no era el estrato más bajo de la sociedad, en donde la mujer estaba como, todo el día de algún modo con sus actividades, ¿no es cierto? No hubiera tenido este espacio. Pero aquí tenemos la figura de los 12 y de las mujeres, y cuando vemos el contexto de este relato, vemos que que ese número y la referencia a las mujeres también reaparece en el relato de la curación de la mujer hemorroísa que padecía esas hemorragias hacía 12 años, y en la revivificación de la niña que tenía 12 años y había muerto. Es decir, el 12 se vuelve a cruzar con las mujeres, con lo que de algún modo no es casual esta confluencia, y trata de expresar lo que un teólogo muy conocido del siglo XX, Hans Balthasar, decía sobre la dimensión petrina y mariana de la Iglesia, es decir, el aspecto jerárquico y el aspecto como más mistérico, más simbólico, más femenino de la Iglesia. Y esto es interesante
traerlo a colación ahora porque el Papa acaba de publicar un libro sobre las mujeres. Eres única, así se llama el título del libro, y lo publicó, leí la noticia y una pequeña síntesis, con unos 7 puntos que van destacando esas principales originalidades de las mujeres, ¿no es cierto? Lo publicó en el inicio del sínodo, con lo que de algún modo también trata de darle una particular importancia a la mujer en la iglesia, no solamente, diríamos, literariamente, sino también en cuanto a espacios concretos, ¿no es cierto?, también de gobierno en la vida de la iglesia. Bueno, con esto entonces evocamos un poco la itinerancia misionera, la creatividad misionera, la diversidad de vocaciones y ministerios en el pueblo de Dios en camino, y me parece que la partida que tenemos preparada para hoy va también un poco en esta línea, sobre todo, diríamos, por su brevedad, su intensidad y su profundidad, porque muy rápidamente se acorrala de algún modo al rey, se avanza sobre el rey. Entonces, me da la impresión que, claro, uno esto lo podría entender de 2 maneras diferentes, ¿no? Podría entender la pastoral como una especie de toma del espacio de poder, de algún modo, del campo social. Esto estaría en una interpretación más bien negativa de la pastoral, ¿no? Es decir, una especie de cristiandad que acorrala todo otro tipo de pensamiento. Pero podemos verlo desde otra perspectiva, que es la impregnación, es decir, de algún modo el gran desafío que tiene el pueblo de Dios en camino, la iglesia, los cristianos como discípulos misioneros, es ayudar a que cada persona pueda encontrarse con Cristo y que no quede nadie sin encontrarse con el Señor en la medida que tenga esa disposición y esa apertura. Y entonces, de algún modo, este avance, no hay que entenderlo como una conquista, sino como un servicio pleno. Entonces, por eso me parecía que podía asociarse a este tema del discipulado misionero. Sí, bueno, yo voy a ampliarle un poco más la perspectiva porque me parece que también más allá del diálogo que, así como en la orquesta hay entre la guitarra y los demás instrumentos, aquí hay un diálogo también entre las piezas, ¿no? Como que se ponen todas de acuerdo para ejecutar el plan, pero a su vez también el contexto de la partida, porque es una partida jugada por el belga Paul Limbos, que podemos decir un nivel de maestro internacional, con Bogart, ¿no? Humphrey Bogart, que ha sido un gran actor de cine, reconocido por la película Casablanca, donde también aparece jugando al ajedrez, y esta partida se juega en el contexto de otra película que se llamó La Reina de África, y también ahí vamos viendo, ¿no? Ampliando los horizontes, como dice el Papa Francisco, todos, ¿no? Llama a todos, y Jesús vino para todos. El tema es encontrarlo y también dejarse encontrar, porque a veces cerramos la puerta o no lo buscamos, ¿no? O dejamos de buscarlo. Entonces, bueno, en ese encuentro, ver que acá está coordinado también el tema del cine y cómo el ajedrez va uniendo, ¿no? Diferentes culturas, diferentes talentos, porque este hombre ha tenido un gran talento para el cine, pero es interesante recordar que él también jugaba al ajedrez para sostenerse económicamente en sus inicios en Nueva York y jugaba por dinero, ¿no? Ahí en el parque tan famoso, así que bueno, jugaba partidas por 50 centavos de dólar para poder sobrevivir, así que tenía un nivel interesante. La partida que vamos a ver es, como bien dice usted, es intensa, y que, bueno, fue jugada en ese contexto en el año 1951. Así que vamos a ver, empieza con un peón rey, es una defensa francesa que plantea Bogart con negras, y las blancas juegan la variante del cambio, la francesa, que esta variante en general es una variante muy pacífica, ¿no? Es una variante donde se produce la simetría de peones en ambos flancos y además, bueno, al levantar la tensión central, esto lo voy a
explicar acá, el blanco tiene la tensión, ¿no? En el centro con el peón N4, puede avanzar y ganar espacio, que es la variante del avance, o puede jugar con caballo C3 y sostener la tensión y estar permanentemente jugando con la opción me quedo, paso o tomo, ¿no? Entonces, el blanco como que domina la partida, pero acá deja de dominarla, ¿no? Al tomar los peones se produce esta posición que lleva generalmente una pequeña ventaja muy ínfima de parte de las blancas porque tienen la movida, ¿no? O sea, les toca mover. Bueno, caballo C3, alfil B4, que es normal, desarrollo de piezas y está clavando el caballo. Igual, si come el caballo aunque rompa los peones, porque a veces tenemos miedo, ¿no? A esta captura porque se doblan los peones, pero también después va a haber problemas con el alfil por la diagonal de A3, F8. Además que ese peón de C3 puede ir a C4 rápidamente y cambiarse por un peón central. Entonces estamos cambiando un peón del costado por uno central. Y eso también es bueno. Así que no es una dificultad que nos coman el caballo de C3. Las negras desarrollan y acá el caballo sale por E2. ¿Por qué? Porque si nosotros jugamos el caballo a F3, como hemos jugado el alfil a D3, si nos clavan el caballo, tenemos un problema para desclavarlo, ¿no? Porque, bueno, acá después pueden venir jugadas a atacar el peón, ¿no? Hay diferentes presiones sobre el caballo o en algún momento hasta jugar caballo E4 y no podemos tomar porque el peón viene y nos sigue amenazando el caballo. Entonces, el problema es que para desclavar al caballo tendríamos que retroceder con el alfil y eso, ¿para qué hicimos alfil de 3? Por eso mismo, el blanco no desarrolla el caballo por la casilla natural y juega caballo GE2. Es un poquito más pasivo porque la perspectiva del caballo en F3 es mucho más amplia, ¿no? Llegar a E5 o a veces a G5, pero desde E2 también puede ir a G3, a F5 y H5, ¿no? Así que fijémonos cómo, aunque sale de una manera más tranquila, puede llegar a mejorar. En roque, C6, que es una jugada normal, ¿no? Entendamos que este ajedrecista tan talentoso como actor tiene mucho concepto, ¿no? Porque el C6 es para sostener la cadena de peones y luego proceder a un desarrollo importante de sus piezas, ¿no? Sacar el alfil, en algún caso, sacar el caballo, entonces tiene un concepto general, ¿no? Y además está dejando una casilla para la dama para evitar las clavadas en G5, ¿no? En algún momento, o también la dama venir a presionar el peón de H2. El problema está en que se empiezan a alejar levemente las negras del flanco rey, entonces el rey negro queda un poco a merced de las piezas. Aquí, al desarrollar el caballo por D7 tan rápidamente, tiene la dificultad de que el alfil no se desarrolló, entonces habría que pensar este tipo de jugadas que por ahí es posible para luego, ay, perdón, que acá me salió mal la flecha, a veces se me sale, eh, para luego jugar el caballo a D7, ¿no? Y entonces ya desarrollamos el alfil. Eso sería lo ideal. Pero, bueno, al sacar el caballo tenemos esta dificultad. Y este pequeño error o imprecisión o por ahí, bueno, una valoración superficial, ¿no? De esto, hace que las negras se empiecen a quedar un poquito peor, porque ahora el caballo mejora su posición y vamos a atacar en F5. ¿Qué tiene que ver todo esto con la meditación? Que vamos viendo el diálogo que tienen las piezas entre sí, ¿no? Porque en los alfiles, este está apuntando a H7 desde la jugada número 3, el caballo está en coordinación con el alfil, porque se está dirigiendo también a una casilla que él defiende. El caballo también le deja espacio a la dama. Acá vemos también la participación de las mujeres, es importante. La dama siempre es la pieza temida por el rey, ¿no? Temida en todos los aspectos porque es la pieza de mayor peso y la que más puede generar daño a la posición. Entonces, bueno, aquí la dama puede irrumpir en algún momento por H5 y el alfil
si bien no está atacando de manera directa, sí indirecta, porque al clavar el caballo le quita la defensa del peón de H7. Entonces vemos cómo hay un conjunto de ideas en toda la coordinación de las piezas. Dama C7, y bueno, acá yo había analizado como opción el H6, porque, bueno, esta jugada arriesgada, ¿no? Pero es interesante, el alfil queda encerrado. Esto justamente tiene que ver con haber puesto el caballo en G3, porque el alfil no tiene retroceso, pero aquí puede existir este tipo de jugadas, dama C1, si nos comen el alfil, ¿no? La dama está entrando en H7, por ahí no directamente, pero acá tenemos jugadas como caballo F5 y después ya va a haber un mate inminente en G7, ¿no? Y el alfil también está mirando la casilla H7, así que acá es como que ya hay una complejidad importante, entonces por eso caballo H7, caballo F5, ahora estamos liberando el alfil, así que o lo come ahora o ya no lo va a poder comer más, y al eliminar el alfil, entra la dama amenazando mate en G7, y acá vemos cómo la coordinación de piezas hace que las negras estén padeciendo, ¿no? En esta posición, y a dama F6 tenemos Dama una G6. Ah, combinación impresionante que, bueno, los que están viendo el video pueden detener la posición e intentar ver la jugada, que es este jaque descubierto del alfil, ¿no? Porque ahora el alfil entra en acción y cuando nos comen el caballo es dama por H7 mate. Entonces, muy interesante la forma de atacar, ¿no? La creatividad de parte de las blancas. Parecía que no había nada, y de repente hay un jaque mate en 3, 4 jugadas. Bueno, la dama se fue a C7 por la molestia que generó esta clavada del caballo, y aquí las blancas no le dejan respiro, ¿no? La idea para poder atacar el enroque es desmantelar la defensa, y en este caso una defensa importante es el caballo F6. Así que hace caballo por H5, dama por H5 está amenazando en H7, se cae de maduro la siguiente jugada, que es G6, pero esta jugada produce una serie de debilidades en la posición de color negro, ¿no? Y el caballo no puede venir a defender ahora el enroque, entonces ya hay una dificultad un poquito más grande. Dama H6 lo está encerrando al rey, y esta jugada, que pongámonos en la piel de Bogart, ¿no? Que él es un jugador de ataque, un jugador que le gustaba la creatividad, el juego de ataque, de agresividad, de sacrificio de piezas. Y acá está atado de pies y manos, porque realmente las blancas lo han hecho muy bien. Y hay muchas ideas de parte de las blancas para ganar. Entonces él decide hacer F5 con la idea de poder llegar con el caballo F6 y que la dama pueda defender en H7 y la torre defienda el caballo de F6. Pero esta jugada es muy bien castigada por las blancas, con una jugada natural que es traer la torre a la columna. Y ahora viene otra jugada muy, muy buena, que es una sencilla torre de 2. ¿Por qué? La idea es traer la última pieza que nos queda al juego, y esto es lo que tiene de importante el ajedrez, y también relacionado a esta lectura, ¿no? Jesús llama a los 12, llama a todos, ¿no? Llama un conjunto, no llama uno, dos, y también después sigue llamando, ¿no? A los 72, y hasta hoy nos está llamando a todos. Y la unión hace la fuerza, ¿no? Todas las piezas van a generar un ataque imposible de defender. Entonces, luego de doblar las torres, aquí hacia el fil de 7, esta era la única jugada posible, buscar el cambio de damas, porque como concepto cuando nos están atacando, y como dije, la pieza más fuerte es la dama, entonces es más fuerte que el rey, la dama. El rey es el más importante, pero la dama es la que tiene la fuerza. Así que, bueno, esta era la jugada quizás más útil. Obviamente las blancas no van a cambiar, van a jugar
quizás dama H5, renovando algunas amenazas como alfil H6 y generando la presión en esta diagonal, defendiendo el peón, pero aunque las piezas del blanco son mejores, todavía se podía sostener. Hace una jugada de desarrollo que parece, si uno ve la posición así, dice, bueno, no pasa nada, no hay nada de menos, y próxima jugada es traer la torre al centro, defender la posición. Pero aquí es donde las blancas encuentran la manera de entrar en la posición de las negras de una forma rotunda, y es con alfil E7. ¿Por qué? Porque la torre en séptimo hubiese ganado, ¿no? Pero está el alfil de B4, que no nos permitía llegar a la séptima. Entonces, como esa es la pieza que defiende todo, la eliminamos y ahí le damos paso a la torre, ¿no? Así que alfil E7 es una jugada decisiva, cambio, y ahora torre F7 para cambiar las torres, le come la torre y ahora ya el rey va quedando sin muchas esperanzas porque se va quedando sin la defensa. Ya hay una posición de mate acá en E7, que vemos, allá empiezan las amenazas concretas, y G4, que esta jugada es buenísima, porque la verdad que si uno no hace la jugada correcta en ajedrez, el otro puede tener contrajuego, un pataleo, más defensa y empezar a generar complicaciones. Por ejemplo, traer la torre F8, traer la F7 y después tratar de abroquelarse, ¿no? De alguna manera, buscar alguna defensa. O por ahí con el alfil N6 y F7, buscar defensas, ¿no? Pero esta jugada le saca todas las esperanzas porque está amenazando, ya, le está abriendo el rey, pero aparte hay unas amenazas concretas de extraer a ese rey a G5, ¿no? En algún caso. Entonces acá, bueno, si torre 8 viene G5 y a rey por G5, cambio de torres, y esa jugada que es buenísima, porque esa jugada le saca las casillas al rey y lo deja como las únicas opciones va a seguir adelantándose, ¿no? Entonces dame F4 para ver si da un jaque perpetuo y caballo 2. Esta jugada es muy buena porque amenaza a la dama y aparte F4, ¿no? Si la dama se va a cualquier lado, el F4 va a ser casi mortal. Entonces hace dama F3, caballo G3 y a dama F4 esta jugada de sacrificio aprovechando la clavada, ¿no? Entonces ya las negras no tienen mucho que hacer en esta posición. Bueno, la cuestión es que hicieron torre de 8 y el F4 que es buenísimo también porque ahora hay un jaque en E7, por eso la dama no lo puede eliminar y está amenazando G5 con una encerrona al rey, ¿no? G5 y el H4 este es excelente porque sigue la misma idea, ¿no? Eliminar al peón y hacer G5, así que acá las negras abandonaron. Es un muy buen diseño de lo que hoy se llama la sinodalidad, justamente, aplicado a la misión. El tema era el discipulado misionero del pueblo de Dios en camino. Bueno, en esta sinergia armónica, como vos decías, un poco como equiparable a la música que escuchamos, ¿no es cierto?, en donde se da una armonía entre los diferentes instrumentos para expresar ese esplendor de la vida, de algún modo, ¿no es cierto?, que se estrena. En este caso, la sinodalidad, que supone como mucho diálogo y mucha escucha, y que no queden piezas sin utilizar, y eso es importante. A veces el riesgo en la vida pastoral, en muchos campos de la vida, es el individualismo de una única persona con sus más allegados que realizan todo, pero diríamos quedan muchas energías y muchas energías sin utilizar y muchas personas sin involucrar. Y entonces no hay tanta eficacia ni tanta diversidad. Justamente el ajedrez presenta diferentes piezas que tiene cada una sus características y entonces en esa sinergia, en ese diálogo de las piezas, se pueden combinar las características o los talentos propios de cada uno para ir llegando un poco al objetivo, ¿no? Entonces es muy interesante esta conjunción entre pastoral, es decir, sinodalidad, música, armonía,
De algún modo, sí, esa es la idea, un diálogo entre los instrumentos y el diálogo de las piezas en un buen desarrollo táctico de una estrategia eficaz en el ajedrez, ¿no? Como que todo nos va enseñando, ¿no? Yo creo que Dios en esa perfección nos va poniendo alrededor de nuestra vida muchos elementos y que todos tienen que estar en sintonía, ¿no? Uh-huh. Para una sintonía muy fina y que cada uno, aunque sea pequeñito, su aporte, un peón que se movió, Uh-huh. ¿no? O un instrumento que se escucha muy poquito, pero bueno, que todos somos importantes, necesarios y que, bueno, tenemos que tener cada uno un lugar y dejar lugar también, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante. Es interesante Así. también que todo esto se desarrolla en el inicio del concierto, en la primera fase de la vida o en los primeros movimientos de la partida. Y entonces hay como más opciones, ¿eh? Hay más piezas. Eso es curioso también en otros deportes, en el fútbol se nota mucho. Es decir, hay un juego que es posible en los primeros 20 minutos, 25, media hora, que después ya no es tan posible porque los jugadores están cansados, ¿no? Sí, sí. En el ajedrez sería, bueno, porque ya se han cambiado piezas y hay menos diversidad, ¿no es cierto?, al momento de proponer, por ejemplo, un ataque así tan concertado. Entonces es muy interesante, diríamos, para pensar eso también como la vida pastoral con la fuerza del espíritu, y diversidad de carismas, de vocaciones, de ministerios, y todo eso tiene que sumar y nada podemos despreciar o dejar en el banco de suplentes o de lado de algún modo, ¿no? Así es. Así que podríamos pensar eso, es decir, cómo vamos dialogando también con los demás en esa itinerancia misionera que dialoga o que de algún modo pone los pies en la tierra, que es la cultura también de un pueblo, de un contexto, cómo tiende puentes y cómo se armoniza, ¿no? Cómo se va dando esa gran armonía que sobre todo es obra del Espíritu Santo. Y sí, así es, y bueno, para aquellos que por ahí la tienen un poco difícil a la situación y no saben bien por dónde ir, que nos sigan escuchando la música, las lecturas y viendo las partidas y sus consejos, Padre, para que, bueno, el espíritu actúe, porque sopla, pero bueno, vamos viendo a dónde va Esto no era llegando. tan fácil, se pensaban que solamente con jugar ajedrez alcanzaba, no, tienen que ir al conservatorio a estudiar música y tienen Sí, también que eh, sí. Yo lo que le digo a algunos es que escritura, teología en la facultad, así que sin eso no van a poder seguir la partida o estos conversatorios. Bueno, es una Yo lo broma. que les digo a algunos, les digo, miren qué bueno que es Dios, que hasta con el ajedrez y la música y todo, te está buscando. Muy bien, Claudia, entonces nos veremos el martes que viene, Si Dios quiere, si Padre. Dios quiere. Nos Muy vemos. bien, Chao, chao. adiós.